Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Afra Saraaolu y Mert Ramazan Demir, una historia de amor que no terminó en sí. La propuesta de matrimonio de Mert a Afra y la inesperada negativa. ¿Qué ocurrió realmente? Todo parecía de ensueño. Afra Saraaolu y Mert Ramazan Demir, la pareja más comentada del último año, fueron vistos compartiendo momentos llenos de ternura y complicidad. Muchos pensaban que el siguiente paso lógico en su relación sería el matrimonio. Y justo cuando todo apuntaba a eso, Mert preparó una velada privada y mágica para hacer la gran pregunta: ¿te casarías conmigo, Afra? Lo que nadie esperaba fue la respuesta de la actriz: un suave pero firme "no puedo decir que sí ahora, Mert". Esta frase, pronunciada con una mezcla de tristeza y decisión, dejó al actor completamente sorprendido. Una fuente cercana a la pareja reveló que Mert había estado planeando esta propuesta desde hace meses. Él quería que fuera perfecto. Hasta contrató a un compositor para crear una canción especial solo para ella, comentó alguien del círculo íntimo del actor. ¿Pero por qué Afra dijo que no? Según la misma fuente, la actriz ha estado pasando por un momento de introspección. En varias entrevistas recientes, Afra ha mencionado lo importante que es para ella su independencia y crecimiento personal. Estoy en una etapa en la que quiero conocerme más a mí misma. No quiero tomar decisiones que definan toda mi vida mientras todavía estoy explorando quién soy realmente, dijo Afra en una conversación informal captada por paparazzis mientras salía de una cafetería en Ñanta. A pesar de la negativa, no hubo una ruptura. Ambos fueron vistos cenando juntos pocos días después, lo que demuestra que la relación sigue, pero con nuevas condiciones. La amo, y respeto su decisión. Lo importante es que seguimos caminando juntos, aunque no al ritmo que yo imaginaba, comentó Mert a un amigo cercano, según reportan medios locales. Este evento ha provocado un gran revuelo en redes sociales. Algunas fans apoyan la decisión de Afra, elogiando su madurez y valentía. Es mejor decir que no a tiempo, que decir sí por presión social, comentó una usuaria en Twitter. Otras, sin embargo, expresan su decepción. Pensé que eran la pareja ideal. Me rompió el corazón esa respuesta, escribió otra fan. Más allá de la propuesta fallida, lo que está claro es que esta pareja sigue dando mucho de qué hablar. En una entrevista posterior, Afra fue directa: no se trata de amor, se trata de tiempo. Y este no es el mío para casarme. Estas palabras reflejan una sinceridad que ha sido admirada por muchas mujeres, quienes ven en ella un ejemplo de cómo priorizar el bienestar personal. Las declaraciones de Afra no tardaron en convertirse en tendencia. Su enfoque sobre el amor y el compromiso generó debate entre expertos en relaciones, influencers y medios de comunicación. Muchos psicólogos coincidieron en que lo que Afra expresó representa un cambio generacional, una juventud que prioriza el autoconocimiento antes que el compromiso socialmente impuesto. Mientras tanto, Mert ha mantenido un perfil bajo, aunque fue visto recientemente saliendo de una productora en Besiktas, donde según rumores, estaría desarrollando un nuevo proyecto cinematográfico. Fuentes cercanas afirman que el actor está volcando su energía en el trabajo como forma de procesar este momento emocional. Está dolido, sí, pero también está orgulloso de cómo han manejado la situación. No hay escándalos, solo madurez, comentó un colega de rodaje. Afra, por su parte, ha seguido compartiendo imágenes en sus redes sociales, pero con un tono más introspectivo. Fotos de libros, atardeceres y frases motivacionales como "todo llega en su momento" o "amar también es saber esperar" acompañan sus publicaciones. Algunos interpretan esto como una señal de que no ha cerrado la puerta completamente al compromiso con Mert, solo que necesita tiempo. En paralelo, la pareja sigue trabajando juntos en campañas publicitarias y actos públicos.
A pesar de la tensión emocional, su profesionalismo se impone. Durante una reciente gala benéfica, caminaron juntos por la alfombra roja, tomados del brazo y sonriendo. No hubo besos ni muestras públicas de afecto como en otras ocasiones, pero sí una complicidad silenciosa que los fans no dejaron pasar desapercibida. Verlos juntos fue como una bocanada de esperanza, comentó una seguidora desde el evento. A veces, el amor no necesita palabras ni etiquetas. Ellos se entienden, y eso es lo que importa. Lo interesante de esta historia no es solo la decisión de Afra, sino el modo en que ambos están gestionando la situación. En una época donde la vida de los famosos está expuesta constantemente, lograr mantener una relación con respeto mutuo, incluso ante la adversidad, es admirable. Muchos medios ya los describen como la pareja que redefine el amor moderno. En programas de televisión y podcast de farándula, el tema sigue vigente. Algunos panelistas afirman que la negativa de Afra podría haber afectado el ego de Mert, pero otros sostienen que él ha mostrado una madurez emocional poco común. Es evidente que él la ama profundamente. Su respuesta fue un acto de respeto, no de orgullo herido, afirmó una psicóloga invitada en un popular talk show. En las redes, los fans han comenzado a utilizar hashtags como almohadilla tiempo para Afra y almohadilla amor sin presión. Incluso, algunas marcas han aprovechado el momento para lanzar campañas inspiradas en la historia, promoviendo valores como la autonomía, la comunicación sana y el respeto en las relaciones. Pero la pregunta que muchos siguen haciéndose es, ¿qué pasará después? ¿Volverá Mert a intentarlo? ¿Cambiará Afra de opinión con el tiempo? Aunque nadie puede predecir el futuro, lo cierto es que ambos se encuentran en un proceso de evolución personal y conjunta. En una reciente entrevista, Afra dijo, las historias más bonitas no siempre siguen un guión convencional. A veces, lo que parece un punto final es solo una pausa. La pareja continúa siendo el centro de atención, pero ahora con un enfoque diferente, menos idealización, más humanidad. Y esa es quizás la enseñanza más valiosa de todo esto. En lugar de perseguir una imagen perfecta, están mostrando que las relaciones reales tienen matices, dudas y momentos de pausa. Y eso, en el fondo, también es una forma de amor. Finalmente, mientras el mundo observa cada paso de esta pareja, ambos siguen firmes en su decisión de tomarse las cosas con calma. En palabras de Mert, citadas por una amiga en común, si el amor es real, el tiempo no lo rompe. Solo lo moldea. Nos vemos en el próximo video con más noticias del mundo de las celebridades.